para todos. El Señor les bendiga. Vamos hoy a continuar con el estudio que estamos haciendo de Timoteo. Ruego al Espíritu Santo para que se glorifique en la vida de cada uno de nosotros y el Señor nos ayude a aplicar esta palabra en nuestras vidas. En Romanos capítulo 6, versículo 22, dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todo verdadero creyente es un siervo de Dios, comprado con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. ¿Qué implica esto? Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestra vida, sino que tenemos el mejor amo y Señor del mundo, Dios. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, una de las primeras cosas que le preguntó fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Esto nos recuerda que todo discípulo de Jesús es su siervo. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y salvarnos. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Pero para servir a Dios, a los demás, hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos llama a una vida de servicio, a todos los creyentes. Y un servicio no mira por sus intereses en primer lugar, sino por las necesidades de las personas que lo rodean. Por eso no hay un lugar específico de servicio, porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio a Dios, toda nuestra vida como creyentes. No tenemos un traje de siervo para ciertas horas del día o para ciertos días de la semana. El siervo cristiano lo es las 24 horas del día y los 7 días de la semana. En el pasaje que estudiaremos en esta mañana veremos un tremendo ejemplo de servicio de mujeres que desde su conversión se dedicaron a la causa de Cristo. Acompáñenme entonces al pasaje que leyó nuestro hermano, 1 Timoteo capítulo 5, y leemos nuevamente la porción que nos corresponde en esta mañana, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 9 al 16. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 9 al 16. Así dice entonces, hermanos, la palabra del Señor. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. El título para esta enseñanza en el día de hoy es el servicio de las viudas en la iglesia. El servicio de las viudas en la iglesia. Veremos tres cosas. En primer lugar, el servicio de las viudas mayores, el problema de las viudas jóvenes y el deber de cada creyente con sus viudas. El servicio de las viudas mayores, el problema de las viudas jóvenes y el deber de cada creyente con sus viudas. Veamos en primer lugar el servicio de las viudas mayores. Definitivamente en la iglesia hay vacante para todos. Y me refiero a vacante al hecho de que cada creyente que hace parte de la iglesia, desde el más joven hasta el más adulto, tiene dones dados por Dios, los cuales sin ninguna duda pondrá en práctica durante su peregrinaje como creyente en esta tierra.
Es por eso que una de las particularidades que tienen los creyentes es que son servidores en la iglesia, siervos de Dios. Y eso es precisamente lo que veremos en estos momentos con referencia a ciertas viudas en la iglesia. La idea es que aquellas viudas que dan testimonio de servicio en la iglesia, que sean puestas a servir. Si esta persona sirve, bueno, pongamos a que sirva en algún ministerio. Versículo 9 de 1 Timoteo, capítulo 5, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Cuando el apóstol Pablo habla de lista en estos momentos, no se refiere a una lista donde tú anotas un grupo de personas que van a recibir ayuda. No, a eso no se refiere. La palabra lista se refiere a las viudas piadosas que debido a su testimonio de servicio en la iglesia eran anotadas para participar en un ministerio de la iglesia. Un ministerio enfocado en las mujeres y en los niños. Ahora, mientras que nosotros trabajamos para el Señor en la iglesia una o dos cosas, yo trabajo dos cositas apenas porque mucho no trabajo y no hacemos nada más. Escuchen lo que hacen estas mujeres en este ministerio. Ayudan con el bautismo de las mujeres, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enseñar y disciplinar a las mujeres más jóvenes, ayudar a las mujeres más jóvenes a criar y alimentar a sus hijos y proveer hospitalidad a los visitantes y extranjeros. Y seguramente ayudaban a ubicar a los huérfanos en hogares cristianos apropiados. Este trabajo de ubicar a los huérfanos era supremamente importante, porque si un huérfano se dejaba sin ayuda, fácilmente terminaba de esclavo, o en el caso de las mujeres, de prostitutas o de gladiadores los hombres. Era un trabajo de mucho compromiso el que realizaban estas mujeres viudas, las cuales debían cumplir con ciertos requisitos para ser puestas en esta privilegiada lista. Ellas, escuchen, debían primero que todo ser de 60 años o más. 60 años o más. En la cultura en la que se encontraba Timoteo, 60 años era la edad para retirarse, para pensionarse, por decirlo así, para ir a realizar actividades de descanso. Esa era la edad. También 60 años, según un filósofo de la época, era la edad en la que los hombres y mujeres podían convertirse en sacerdotes y sacerdotisas y así servir a sus dioses falsos. Eso en la cultura. 60 años incluso era la edad a partir de la cual las pasiones sexuales empezaban a menguar, a decaer. Lo que quiere decir que este requisito de la edad en las viudas aseguraba que esas viudas no se dejarían llevar por las pasiones. No había problema con ellas. Vean que son mayores de 60 años estas viudas y miren todo lo que van a hacer. Otro aspecto que deben cumplir las viudas que están en la lista es que debían haber sido esposas de un solo marido. Ahora, esta frase no significa que estas viudas no se debieron casar más de una vez. No significa eso. Algunas de ellas pudieron haber enviudado y casarse de nuevo. Y aún así, ser puestas en la lista. Lo que esta frase significa es que ellas, mientras estuvieron casadas, fueron mujeres que se dedicaron totalmente a su esposo. Fueron mujeres que vivieron en completa fidelidad a su esposo en una relación marital decente, pura y sin mancha. Eso significa. Es por eso que una viuda que no cumpliera con este requisito no sería un modelo apropiado de conducta que pudieran imitar las mujeres más jóvenes. Este requisito era fundamental que debieran cumplir estas viudas. Ser mujeres fieles cuando estuvieron casadas con sus esposos. Los siguientes requisitos que veremos muestran cómo estas mujeres viudas, sin duda alguna, eran mujeres de fe. Eran mujeres que ponían su fe en práctica. Miren, versículo 10, que tengan testimonio de buenas obras. Recordemos, hermanos, que una fe sin obras está muerta. Decir que se tiene fe y nada más, no hacer nada, es tener la fe de los demonios. ¿Y por qué hablamos de la fe de los demonios? Porque los demonios saben que Dios existe y sin embargo no lo obedecen. Una persona que se hace llamar creyente y no obedece a Dios tiene la fe de los demonios. Una persona que verdaderamente es creyente obedece a Dios y lo hace a través de buenas obras. Se llaman buenas obras porque se hacen conforme a la voluntad de Dios.
Se llaman buenas obras porque glorifican a Dios. Es por eso, hermanos, que quiero que entiendan que lo que hacen estas viudas no es extraordinario. No es extraordinario. Lo que hacen ellas es testificar su cristianismo como debe ser. Como debe ser cada cristiano, cada mujer cristiana. Testificar su cristianismo como debe ser. Y al hacerlo, su excelente carácter, su vida santa, era vista por todas las personas que la veían. Sus buenas obras mostraban el tipo de mujer que eran, la calidad de persona que eran. Mostraban exteriormente su calidad espiritual. Y así como los requisitos para pastores y diáconos, ellas debían ser irreprensibles. Es decir, estas mujeres no daban razón para que por su mala conducta fueran señaladas. Esas eran esas mujeres. ¿Y por qué? Porque ellas testificaban buenas obras. Todo el que veía a estas mujeres, veía mujeres que hacían buenas obras y nada malo hablaban de ellas. Ahora, ¿cuál era el testimonio que el apóstol Pablo señala como las buenas obras que estas viudas debían hacer? Inicialmente, si ha criado hijos, dice aquí el texto. Esta frase puede ser traducida como alimentar a los niños. Se refiere a una mujer que alimentó a sus hijos, que los cuidó en un hogar cristiano y que además les enseñó a amar a Dios. Escuchen, hermanas. Y esta experiencia era muy importante porque ellas debían instruir a las mujeres más jóvenes sobre cómo criar hijos piadosos. Era importante. Otro aspecto era si ha practicado la hospitalidad. Si ha practicado la hospitalidad. Esta realidad nos da ejemplo a todos nosotros de que debemos poner al servicio de los demás las cosas que el Señor nos ha dado. Porque todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor. Bueno, las cosas que el Señor nos ha dado, tenemos el deber de ponerlas al servicio de los demás, particularmente de nuestros hermanos. Particularmente de los hermanos. Y en este caso particular, estas mujeres ponían su casa al servicio de los demás, su hogar. Y así como los ancianos debían practicar la hospitalidad, según 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, estas viudas también lo debían hacer. Ellas debían darle una buena acogida y darle un buen recibimiento a aquellas personas que llegaban de lejos a su casa. Fuesen familiares, fuesen amigos o creyentes que no conocían. En el contexto de Timoteo no había hoteles y las posadas muchas veces eran sucias y peligrosas, por lo que se requería un lugar adecuado para alojarse cuando se llegaba a tierras lejanas. Lo que significa que los cristianos que estaban lejos de casa dependían de la hospitalidad de otros creyentes. Romanos capítulo 16, versículo 2, el apóstol Pablo en este pasaje elogia a Febe. A Febe. En el versículo dice Pablo aquí, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Le llama diaconisa a Febe precisamente porque servía en la iglesia. Y una de las formas en que ella ayudaba a otros era abriendo su casa a los que tenían necesidad de abrigo y comida. ¡Qué testimonio! Ser hospitalario es definitivamente un hermoso servicio. La lista era otro aspecto que debía haber cumplido la viuda, que era puesta en la lista, era si ha lavado los pies de los santos. Si ha lavado los pies de los santos. Servicios como estos nos dan evidencia de qué tan genuino es nuestro servicio al Señor. Qué tanto nuestro corazón es verdaderamente servicial. Hasta el punto de no hacer las cosas para ser visto de nadie, sino para la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Eso es lo que buscamos nosotros como creyentes. Glorificar a Dios y hacerle bien a nuestros hermanos. Y lo digo, hermanos, y lo digo porque lavar los pies era ante todo deber de los esclavos. El esclavo era el que hacía eso. Debido a que los caminos en este contexto eran polvorientos y llenos de lodo, los invitados al entrar en casa tenían que lavarse los pies. Y es allí donde llegaba el esclavo y se agachaba y le lavaba los pies al invitado. Ese era un trabajo de esclavos. Pero aquí dice que estas mujeres
hacían este trabajo. Ahora, seguramente esta mujer que iba a ser puesta en la lista, mujer mayor de 60 años, muchas veces lo hizo ella misma. Llegaba el hermano y se agachaba ella misma a limpiar los pies de que llegaba. En otras ocasiones, pueda que mandaba a otro que lo hiciera. ¿Cuál es el punto aquí de esta situación? La humildad. El punto aquí es la humildad. Un humilde corazón de sierva. Se trata de alguien que da su vida en humilde servicio a los necesitados y nunca busca su propia gloria. Nunca busca que la miren. Nunca siente asco por hacer un trabajo de esta manera. Vean la calidad de mujer que eran estas personas. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 5 al 17, se nos narra el episodio cuando el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. El más grande de todos, hermanos, el más grande de todos, el Hijo de Dios, el Señor creador y sustentador de toda la creación, aparece aquí lavándole los pies a unos pecadores. Los discípulos del Señor que en algún momento discutieron entre sí sobre quién sería el más grande, quién sería el más importante de nosotros. Ellos en ningún momento iban a agacharse a lavarle los pies a los demás, nunca. Estaban pensando en quién era el más grande. Yo no voy a agacharme a limpiar los pies a ninguno. En ningún momento, hermanos. Eso era de esclavos y no de alguien importante. Ellos nunca lo iban a hacer y estaban pensando así. Una de las lecciones que el Señor les da a ellos es que deben dejar de verse como se ven. Como si fueran alguien importante. Alguien a quien todos deben rendirle pleitesías. Dejen de verse así. Y en ese sentido, restringir el servicio a cosas especiales. Tú eres especial, tú haces un servicio especial. Dejen de verse así. No pueden verse así cristianas o cristianos. Deben negarse a sí mismos y ser siervos humildes. Darse por el otro. Así como Él se dio por ellos al morir en la cruz. Deben darse por el otro, hermanos. Qué tremendo servicio este. Qué tremendo servicio es de lavar los pies a los santos. Lo siguiente que hace esta mujer, que era puesta en la lista, es si ha socorrido a los afligidos. ¿Quién en esa iglesia entiende claramente que el otro sí importa? Quien en esa iglesia entiende que el otro sí importa, que no se trata solo de mí, sino de ser bendición para el otro. ¿Entienden, creyentes? Nosotros aquí en la tierra como creyentes estamos puestos para hacer bendición para el otro. De estar pendiente de mis hermanos en todo momento. Que ante una dificultad que padezca, ahí estoy yo para ayudarlo. Yo no miro si es fulano de tal o fulano de tal, no, ese no. Yo quiero que alguien que sea de... No. Es un corazón servicial. Si ese hermano padece dificultad, allá lo voy a ayudar. Sea donde sea que viva, allá voy. Ese es el espíritu de estas mujeres piadosas. Esto lo hacían estas mujeres. ¿Y saben qué, hermanos? Esto era fácil hacerlo para ellas. Era fácil ayudar a los demás, al afligido. Era fácil para ellas. No era una carga. No le causaba ningún problema hacerlo. ¿Y qué era? Ayudar a aquellos que en el contexto eran perseguidos, oprimidos, maltratados. Estas personas necesitan ayuda. A mí sí me importa el otro. Por eso lo voy a ayudar. Esto, hermanos, cuando eran perseguidos estas personas, les generaba una presión tremenda a ellos. Se afligían, se abatían. Y era el momento oportuno para llegar y darle esa ayuda que necesita. Qué hermoso es esto, hermano. Qué hermoso es esto. Ver cómo se preocupan por mí. Mis hermanos. Esto era la clave aquí, hermanos. Ellos necesitaban ayudas. Ella estaba allí, presta para ayudar.
Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos. Esto es un llamado para la iglesia. Está escribiendo Pablo aquí a la iglesia. La iglesia no puede pasar por alto esta presión aquí. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Carga se refiere a dificultades o problemas que las personas no pueden resolver con facilidad con sus propios medios. Sobrellevad, ¿qué es? Da la idea de un esfuerzo de ayudar con paciencia y resistencia a otra persona. Definitivamente esta mujer que era puesta en la lista, como cual cristiana era, se daba por el otro. Y finalmente, como para que no se escape nada en el testimonio de esta mujer, dice Pablo, se ha practicado toda buena obra. Y aquí uno puede preguntarle a las mujeres de la iglesia, ustedes hermanas han practicado toda buena obra hasta el punto de que si las vemos, sí damos testimonio de que ustedes practican toda buena obra. Hay que hacer esa pregunta. Si ha practicado toda buena obra. Esta frase podría ser traducida como si ha estado dedicada a todo tipo de buena obra. Todo tipo. El apóstol Pablo aquí con esta frase se pone enérgico. Es enérgico. ¿En qué sentido? En el sentido de que al decir practicando, está dando a entender con esta palabra que la viuda que era puesta en la lista no solo tenía la reputación de toda buena obra, sino que realmente estaba dedicada con diligencia a toda clase de buena obra. No solamente decían, sino que yo podía ver a esa mujer dando buenas obras, haciendo buenas obras, tratando bien, sirviendo, testificando. Yo lo veía, la iglesia la veía. Definitivamente el testimonio de la mujer que era puesta en la lista de viudas impacta. Impacta. Pero como les dije antes, hermanos, esto no es extraordinario. Hermanas, esto no es extraordinario. No se trata de supermujeres. Se trata de mujeres que saben lo que vienen a hacer a la iglesia. Que saben lo que son como mujeres regeneradas. Que entienden muy bien su nueva identidad en Cristo. Esas son las mujeres. De eso se trata. Y en ese sentido, las buenas obras fluyen en todo tiempo. Como diría un comentarista, debido a que todas estas características describen el carácter de una viuda que reúne los requisitos para servir en la iglesia, deben reconocerse también como la norma a seguir en su vida por cualquier mujer cristiana. Cuando llegue el día en que sea considerada para el servicio en la iglesia, entonces ella será considerada para el servicio en la iglesia y será competente y todos se darán cuenta de su competencia. Mientras tanto, mientras llega el momento de ser puesta en la lista, ella ganará buen testimonio como una mujer de excelencia, como una mujer virtuosa. Las características que ofrece Pablo ilustran el plan de Dios para las mujeres. Esto para todas las mujeres cristianas. Son las más altas prioridades de una mujer. En definitiva, las mujeres de la iglesia deben ser mujeres de buen testimonio. Que todos veamos eso. Hasta aquí entonces nuestro primer punto. Veamos en segundo lugar el problema de las viudas jóvenes. En la iglesia, hermanas, o estamos en el lugar de las primeras que mencionamos o están en el lugar de las segundas. Aquí en la iglesia no hay gente neutral que viene a nada. Es importante entonces que nuestras mujeres sepan dónde están paradas.
comprendan quiénes son en Cristo. Veamos el problema de las viudas jóvenes. Versículo 11 al 15, lo voy a leer. Miren lo que dice el texto. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también, hermanas, oigan, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Sin duda alguna, el apóstol Pablo entendía que la edad, la experiencia, la disponibilidad de tiempo era importante para el servicio de las viudas en la iglesia. Es por eso que él escoge a las viudas mayores. Pero también estaba el hecho de que algunas viudas jóvenes pedían, hermanas, ellas pedían que las pusieran en la lista para el servicio, las viudas jóvenes. Aquí es importante entender que este servicio que realizaban las viudas mayores exigía devoción de todo corazón, una entrega completa a las cosas de Dios. Cualquier distracción afectaba este servicio, y eso pasaba precisamente con las viudas jóvenes. Estas viudas, al pedir ser puestas en la lista de servicio en la iglesia, ellas pedían, pónganme en la lista, eran cristianas, estas mujeres eran cristianas, pónganme en la lista, yo quiero servir. Y las ponían en la lista, ellas voluntariamente se consagraban a permanecer solas. Yo prometo, Señor, por decirlo así, que permaneceré sola, estaré sola, soltera, y me dedicaré por completo al servicio de la causa de Cristo, Señor. Lo prometo. Es un voto que ella hace. Esto lo hace ella. Ella estaba obligada a cumplir ese voto. Fíjense que ella lo dice, yo voy a estar sola. Es decir, yo no voy a casarme. Eso lo hace delante del Señor, hermanos. Eso lo hacen delante del Señor. Pero si ellas dividen sus intereses, es decir, se pide a Cristo y el deseo de casarse, eso no estaba en este voto. Ella dijo que no se iba a casar. Ella había dicho que no se iba a casar. Iba a estar sola. Pero si ellas dividen sus intereses, sirvo a Cristo y ahora quiero casarme. Al hacer eso, está violentando el voto que hizo. La idea de querer casarse se emplea para describir a un buey que quiere zafarse de un yugo. Era algo, hermano, desesperante para ellas. Decía que no iba a hacerlo, pero se desesperaba por hacerlo, por casarse. ¿Ven cómo violentaba el voto que había hecho con el Señor? Si esta viuda no se casaba, si veía que no pasaba nada y no aparecía nadie, se podía resentir con Dios y tomar actitudes rebeldes hacia Dios, hasta el punto de fastidiarle su servicio. ¿Ven lo que pasa? ¿Ven lo que pasa? Estará insatisfecha, descontenta, infeliz, desdichada, y en el peor de los casos, su deseo de tener esposo la volvería vulnerable para que cualquiera pudiera aprovecharse de ella. Si ella quería casarse, bueno, cásese, pero ella dijo que no se iba a casar. Pero aquí dice que puede pasar que sí quieren casarse. ¿Qué otra cosa podría pasar también con esta viuda que quería casarse? Que estaría tentada a meterse con hombres que no debe meterse. Entonces, hermanos, por el hecho de querer casarse, luego de haber hecho el voto, ellas estarían, como dice el versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Es lo que pasa si ella quebranta el voto que hizo al Señor. Es importante entender que el hecho de que estas viudas jóvenes quieran casarse, eso no es malo que se quieran casar. Ellas se pueden casar. Si se murió su esposo, se enviudó y se quiere casar, que se case. En el Señor puede hacerlo.
Eso no tiene problema. Pablo va a decirlo más adelante, que se casen. El punto aquí es que ella se había comprometido con el Señor a estar soltera. ¿Ven cuál es el punto aquí? Voy a quedarme soltera, Señor. Otra cosa que quiero anotar es que estamos hablando de mujeres cristianas. Estamos hablando de mujeres cristianas ahora, que aman al Señor y que han pedido servir al Señor. Lo que indica que la palabra condenación, que aparece en el texto, ahí aparece, incurriendo en condenación, no significa que ellas irán al infierno por querer casarse. Eso no significa eso. Lo que significa que ellas al querer casarse estarían cometiendo una falta grave, estarían siendo infieles o teniendo en poco su primera fe. O lo que quiere decir, primera fe quiere decir su primera promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que le hicieron al Señor cuando se comprometieron a servirle y no casarse. Estaban violentando esa promesa que hicieron. Y es por eso que esta viuda es merecedora de un fuerte reproche y una fuerte reprensión. Pero si tú dijiste y tú voluntariamente viniste y te comprometiste con Dios a servirle y a no casarte y a dedicarte completamente a Él, y ahora viene con esto. Eso es un fuerte reproche que merece. Es un fuerte reproche. ¿Y esto qué causaría en ella? Culpa. Se daría cuenta de que había hecho algo malo. Es culpa, eso es culpa. Y esto la afectaría. Entonces Pablo quería evitarse esto. Y además tengan presente que todo lo que pasaba, la iglesia lo estaba viendo. Si da testimonio, la iglesia la está viendo. Si no da testimonio, la iglesia la está viendo. No se escapa. La iglesia sabe si da testimonio o no. Y al hacer estas cosas, todos se darán cuenta de que esta mujer está echándose para atrás. Por voluntad propia. ¿Ven lo que pasa entonces si una viuda joven es puesta en la lista de servicio en la iglesia en este contexto y luego se quiere casar? Es por eso que el apóstol Pablo se quería evitar esta situación peligrosa y le dice a Timoteo, no las admitas. No, no las metas. Si ellas quieren, no aceptes, porque esto puede pasar. Otra razón por la que el apóstol Pablo no quiere que las viudas jóvenes sean metidas en la lista de servicio es lo que dice en el versículo 13 de 1 Timoteo capítulo 5. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esto es como todo, hermanos. Esto que pasa aquí en este versículo es como todo. Hay creyentes que dan testimonio y hay creyentes que dan mal testimonio. Uno lo ve. Hay creyentes maduros en la fe que ejercitan a diario su entendimiento en el discernimiento del bien y el mal. Y hay creyentes inmaduros que son prontos para hablar y se la pasan juzgando a todo el mundo y además no se les ve haciendo nada en la iglesia. Eso pasa. Esto es como todo. Esto es como todo. Digo esto porque no todas las viudas jóvenes actuaban mal, no todas ellas. Por lo que el apóstol se está refiriendo a situaciones que se pueden presentar con algunas viudas, no todas. Eran inmaduras y al pedir ser puesta en la lista, ellas no iban a cumplir con ese servicio como debían cumplirlo, sino que hacían lo contrario. ¿Qué era lo que pasaba con estas viudas jóvenes? ¿Qué pasaba con ellas, hermanos? Adquirían el hábito de holgazanas. Es decir, el tiempo pasaba y ellas no hacían nada. Ellas debían servir, pero no lo hacían. No hacían lo que debían hacer y las visitas que debían hacer con el propósito de ministrar, de aconsejar, de ayudar, le daban otro sentido. Las fomentaban esas visitas, dice el texto, iban de casa en casa, no haciendo nada que edificara, sino puras cosas triviales, es decir, sin importancia. Por ejemplo, ellas llegan a la casa de esa hermana o de ese hermano, de esta familia,
con el propósito de servir al Señor. Y allí le brindan un tinto, un té, y luego de que le brindan el té, comienzan a hablar de todo un poco, a reírse. Y en ese sentido, ella pasa un rato agradable. ¿Ven? Lo que era un servicio, miren en qué se convirtió. En un tiempo de farandulería. El problema con estas viudas era que ellas hacían de estas cosas su todo. Ellas querían que todo girara a la farándula, a la diversión. Que todo fuera un mero asunto social. Ellos querían esto. Eso lo querían estas viudas. Que todo fuera así, relajado. Que pudiera reírse, divertirse, hablar un poco de esto, de aquello. Miren en lo que se convertía una visita para ayudar, se convertía en una pérdida de tiempo total. Nadie salía edificado aquí. Esto no hacía bien a la viuda, como tampoco lo hace a los cristianos. Y vamos a ver entonces que al fomentar esta conducta de ociosa, lo que sigue es que va decayendo más y más. Hermanas, si somos ociosas, si son ociosas, lo que sigue es que vas a caer más hondo. Dice el texto, porque también aprenden a ser chismosas. Un chismoso es alguien que habla tonterías, inventa cuentos, habla mal de los demás, habla con malas intenciones y en ese sentido fomenta la discordia y la división. Ese es un chismoso. A veces uno se pregunta quién es peor, si el chismoso o el que escucha el chismoso y le cree. ¿Quién es peor? Ya entonces lo que hace alguien que debiera hacer bien a los demás y que termina haciéndole un daño a la iglesia. Pero además de esto, estas viudas eran entremetidas. Es decir, se movían por todas partes interfiriendo en asuntos que no son de su incumbencia. Y al mismo tiempo estaban desatendiendo sus responsabilidades. No querían servir, querían pasar escuchando chismes. Y eso no, por eso Pablo sabía que esto no debía ser correcto. Y lo otro que hacían las viudas jóvenes era que hablaban lo que no debieran. Oye, pero si esto es un secreto que no debes contar, ¿por qué lo cuentas? Eso es chisme. ¿Por qué hablas lo que no debes hablar? ¿Por qué inventas cosas? ¿Por qué lo hacen? Y esto es lo que hacen estas viudas. Y esto va para todas las mujeres. Y esto va para todos los hombres. Si te demandan guardar un secreto, ¿por qué chismoseas si hablas lo que no debes hablar? Usa tu lengua para causar problemas. Y diciendo cosas que sabes bien que deben ser secretas. A veces uno eh, espera que alguien guarde secreto cuando ya otro lo sabe. Algún chismoso le dijo. Algún chismoso, perverso, porque aquí el Proverbios nos enseña que debemos apartarnos de gente así. Debemos apartarnos. El, eh, la Biblia le llama a esas personas chismosos, perversos y de lengua suelta. Vean que está cayendo más y más. Vean cómo caen. ¿Hasta dónde estaban cayendo estas viudas? Mujeres que debían abrir su boca para predicar el evangelio. Habla de cosas sagradas. Habla de Cristo a estas personas. Lo que hacían era abrir su boca para pecar y hacerle daño a otro. Porque insisto, el chisme se fomenta. Habla lo que no debes hablar. Inventa cosas.
¿Y quién es peor? Pregunto yo. ¿El que escuchó y creyó esa cosa que le dijeron necia o el chismoso que se puso a hablar algo que no debía hablar? La iglesia se ve muchas veces afectada por eso. La iglesia ha sido afectada por eso, por chismes. Eso no debe hacerlo, hermanos. ¿Y bien dónde comienza? En ser ociosos. Así que hay gran peligro, hermanas, para ustedes si no están haciendo nada en la iglesia. De que están ociosas y sigan decayendo más y más. Hay un gran peligro. Dice John MacArthur. Se necesitan mujeres piadosas, dispuestas con seriedad, maduras para ministrar en las casas de las mujeres y a las familias. Los secretos y los problemas de esas familias estarían seguros con ellas. Por estas razones, así como por el peligro de que abandonen su compromiso con Cristo, Pablo prohíbe que pongan a las mujeres jóvenes en la lista. Lo que Pablo buscaba con esto era hacerle un bien a estas mujeres, a estas hermanas en la fe. Definitivamente, este tipo de mujeres actuando así no deben servir al Señor. Ahora, ¿qué solución plantea el apóstol Pablo para con las viudas jóvenes? Él las quiere ayudar. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. El apóstol Pablo, buscando hacerle bien a las viudas jóvenes para que éstas no se aparten de los caminos del Señor, da la orden de que las mujeres jóvenes se casen nuevamente. Y esto es lo que Dios quiere para ellas. Que se casen. Y en ese sentido, son protegidas de la soltería que no era compatible con sus fuertes deseos de casarse y de tener hijos. Eso no es compatible. Soltera y deseos de casarse, eso no es compatible. Mejor cásense. Quedarse sola, hermanos, esta viuda no le hacía bien. Ellas debían casarse. También eran protegidas de buscar consuelo en una relación indebida. Cásese mejor. Pero ante todo el apóstol Pablo está dejando claro aquí con la orden de que las viudas jóvenes se vuelvan a casar, es que el más alto llamado de una mujer es su hogar. Es su hogar. Y en ese sentido, tener hijos, lo que le da a entender que las viudas de las que Pablo está hablando estaban en la edad de tener hijos. Pero además, ellas también debían criarlos correctamente, guiarlos por los caminos del Señor, ser ayuda idónea, administrar bien su casa, atender bien a su esposo. ¿Qué calidad de mujer tenía que volverse esta mujer? Hermanos, ¿era necesario y urgente que estas viudas jóvenes se casaran? ¿Por qué? Primero que todo porque ante el deseo que tenían y no poderse casar, ellas podían ceder a la fornicación, podían meterse con hombres indebidos, podía alguien aprovecharse de su vulnerabilidad. Entonces cásese, mejor. En segundo lugar, no se den motivos para que la gente perversa que estaba nomás esperando la ocasión de caída y en ese sentido blasfemar de Dios. Ya yo sé que esta mujer está soltera. Ojalá y adultere, ojalá y fornique, ojalá y peque para darle duro a esa iglesia. Yo no sé si entre hermanos pasa que estoy esperando que caiga el otro para darle enseguida y darle duro. Bueno, los perversos que estaban viendo la situación que estaba pasando con las viudas, estaban esperando que pecaran nomás para empezar a hablar mal de la iglesia y blasfemar el nombre de Cristo. Entonces mejor cásense. Cásense mejor. Porque hay gente que está ahí apenas casándote para que la embarre para darte duro. Eso no es cristianismo. Son gente perversa que busca es hacerle daño a la iglesia. Entonces cásense. Y no termina haciendo lo que no es, dándole al otro para que hable mal de usted, de la iglesia y blasfeme el nombre de Cristo. Cásese.
¿Ven, hermanos? Si ellas se casan, se va a evitar todo esto. Sin embargo, a pesar de todo, algunas viudas se dejaron llevar por el pecado, lo que seguramente le causó mucha tristeza a Pablo. Versículo 15. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Obvio. Empiezan de ociosas y ahí terminan apartándose y condenándose. Así que, hermanas, no sean ociosas ninguna de ustedes. Solteras, no sean ociosas. Casadas, no sean ociosas. Esposos, fomenten a sus esposas el servicio. Sirvan ustedes y denle ejemplo a sus esposas de servicio. No se queden quietos, porque si ustedes se quedan quietos, sus esposas se quedan quietas. Y viene la ociosidad y por ahí se va el pecado. Esto es para todos, hermanos. Esto es para todos. Estas mujeres simple y llanamente siguieron y siguieron y siguieron y se terminaron apartando del camino. Desafortunadamente, muchas personas que han conocido los caminos del Señor, al final de la jornada, terminan apartándose de ellos y sumergidos en mentiras y en un estilo de vida diabólico que deshonra a Cristo. Lastimosamente eso pasa. Sí, pero si están allí sin hacer nada, si no se edifican, no crecen, es lo que puede pasar. Es un peligro latente para las mujeres de la iglesia, para toda la iglesia. Desafortunadamente, muchas vidas jóvenes terminaron alejadas, se dejaron seducir por falsos maestros y cayeron en sus mentiras y se apartaron de la fe. Desafortunadamente. Las mujeres que en algún momento entendían lo valioso de tener hijos y de administrar el hogar, ahora simplemente rechazan estas cosas. No le importa eso. Las mujeres que en algún momento siguieron a Cristo, ahora están siguiendo y sirviendo al diablo. ¿Dónde empieza todo? En ser ociosos. Es por eso la urgencia de Pablo de que las viudas jóvenes se casen mejor. Finalmente, punto 3, muy corto, el deber de cada creyente con sus viudas. El deber de cada creyente con sus viudas. Versículo 16 de 1 Timoteo capítulo 5. Si algún creyente o alguna creyente, aquí en la traducción se habla de alguna creyente, habla de la parte femenina, pero es hombre o mujer. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. El apóstol Pablo en estos momentos vuelve a retomar lo que había dicho en los versículos iniciales de este capítulo. Lo ideal cuando existe una hermana viuda necesitada es que su familia o alguien conocido, íntimo, que tenga recursos, le ayude a solventar sus necesidades y en ese sentido la iglesia no sea gravada, es decir, cargada con la manutención de ellas. Para que así la iglesia ayude a las viudas que verdaderamente están solas y desamparadas. Es importante eso, hermanos. Que los que tienen viudas en sus hogares les ayuden. Y si hay viudas que verdaderamente están solas y necesitadas, la iglesia se encargue de eso. Y seguramente ya debemos conocer quiénes son esas personas. Y debemos estar ayudándolas. Seguramente aquí en la iglesia Bautista Reformada de Dios de Gracia. Seguramente ya le está pasando eso. Porque estamos pendientes de los demás. Dice William Hendrickson, si cada uno hace su parte, a la iglesia le será mucho más fácil cuidar de estas viudas que verdaderamente son necesitadas. Y eso va de igual forma para nosotros en el presente. Si cada uno hiciera lo que debe hacer con sus viudas, se ayudará a la iglesia a ayudar a aquellas que verdaderamente están solas, necesitadas y desamparadas, de las cuales nunca, hermanos, si hay viudas así en la iglesia, nunca debemos olvidarlas y mucho menos dejarlas de ayudar. Nunca.
Nunca. Ahora, cuando vemos un ejemplo como el que vimos, como el que nos dieron hoy las viudas mayores, las cuales dieron un testimonio que perdura en el tiempo y que se mantuvieron siempre siendo obedientes al Señor hasta el punto de llegar a esta edad con tremendo testimonio. Ellas, hermanos, desde antes de ser viudas, se habían convertido al Señor, seguramente. Desde ese momento lo que podemos entender de su conversión, empezó su testimonio, el cual nunca dejó de ser. Nunca dejó de ser. Porque precisamente por eso tenía la reputación de hacer buenas obras. Estas mujeres se convirtieron y se dedicaron a lo que debían dedicarse, a glorificar al Señor. Hermanos, hermanas, esta es la idea de ser creyente. Esta es la idea de ser creyente. De perseverar en el camino de la fe. Esa es la idea. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Escuchen, hermanos. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario como el peor de los pecadores, la peor calaña. Y si yo sé que ustedes lo saben. Miren la escena. Tomé solamente algunas cosas, pero quiero que miren la escena. El Señor Jesús, antes de morir en la cruz, fue azotado. Se burlaban de él, sus verdugos. Le colocaron una corona de espinas. Le golpeaban la cabeza con una caña. Lo escupieron. Le obligaron a cargar su propia cruz. Lo colgaron en una cruz. Y mientras estaba allí, se seguían burlando de él. Qué humillación. ¿A ustedes no los conmueve eso? ¿No los conmueve esto que el Señor hizo? Hasta que al final murió derramando hasta la última gota de su sangre y recibiendo todo el peso de la ira de Dios. ¿Sí le conmueve eso? Tú creyente, tú merecías padecer esto. Tú lo merecías. Tú debías estar aquí sufriendo esto. Tú merecías estar en esa cruz. Tú lo merecías. E irte al infierno. Tú lo merecías. Pero el Señor tomó tu lugar. Y se interpuso entre un Dios airado y tú. Para que ahora tú, libre de la condenación, vivas para Él. Para que en ese sentido ya no seas esclavo del pecado y dejes de hacer lo malo y haga lo bueno. Entendiendo que el Espíritu Santo mora en ti y te capacita para hacer lo bueno. Hermanos, eso es lo que pasa. Es por eso que te digo, ves y dedica el resto del tiempo que te quede en esta vida a glorificar al Señor, a aquel que te salvó. Ves, hermano, y hazlo. Hazlo. Porque Él murió en la cruz para que tú fueras santo. Y si tú eres creyente, debes ser santo. Y por eso te invito a que le des gloria a Cristo. Ahí concluí la enseñanza. Ahora vamos a aplicar la enseñanza de hoy. ¿Cómo podemos nosotros tomar esta palabra para nuestras vidas? Mujeres y hombres. ¿Cómo lo podemos hacer? Primera aplicación para los creyentes.
Dice el versículo 10 de 1 Timoteo capítulo 5 que tenga testimonio de buenas obras. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Esto es un servicio incansable. ¿Tú te cansas? ¿Tú te cansas, hermano y hermana? ¿Te molesta el sol? No sé. ¿Te molestan las uñas? Mira lo que hacían estas mujeres mayores de edad. Hermanos, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar con su cristianismo? ¿Hasta dónde van a llegar? El Señor Jesús le dijo a los suyos, si están dispuestos a seguirme, a mí, deben negarse a sí mismos, cargar su cruz y seguirme. Muchos se echaron para atrás. Yo te pregunto a ti, ¿tú por qué no te echaste para atrás? ¿Por qué no se van y ya? Si no quieren cumplir estas demandas del Señor. Si están aquí porque ustedes están dispuestos a cumplirlas, pues cúmplanlas. Cúmplanlas, hermanos. Cumplan estas demandas del Señor. Y como seguimos al Señor Jesús, y como nos seguimos a Él, ¿cómo se hace notorio ese seguirle? Viviendo una vida de buenas obras. Hermanos y hermanas, viviendo una vida de buenas obras, glorificándole con esas buenas obras. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica esto, hermanos? Entender que lo que tengo lo debo poner al servicio de los otros. Aún incluso el trabajo que tienes te lo ha dado el Señor. Y Él te dice en Efesios que debes trabajar para ayudar al que padece necesidad. ¿Tú lo haces? ¿Sí lo haces, creyente? Pues tu plata y tú haces con tu plata lo que tú quieras. No es la plata de Dios. Él te la da y Él te da las directrices para que las uses. Otro aspecto por el cual hacemos buenas obras, siendo humildes, preocupándome por el otro, preocupándome por el otro, dándome por el otro, tratando bien al otro. Tienes que dejar de pensar en ti. Tienes que dejar de creerte nada. No te creas nada. No te creas nada. Tú lo que tienes que hacer es salir de tu comodidad. Y ve y sé bendición para otro. Ve. Sal de tu comodidad. Sacrifícate por el otro. Otra cosa por la cual hacemos buenas obras, hermanos, es de estar pendiente del que sufre. Hermanos, debemos estar pendientes del que sufre. Porque si hay alguien que necesita una buena palabra en estas circunstancias son ellos. La persona ideal para hacerlo son los creyentes. Ustedes no sean indiferentes al que sufre, hermano. Está pendiente al que sufre. A cualquiera. A cualquiera, hermano, que sufra, está pendiente. Ve y ayúdalo. Hazle una buena compañía. Dale un buen consejo con buenas palabras en el Señor. Hazlo. Es que para eso está puesto aquí. Por eso no se han ido. Porque ustedes están dispuestos a glorificar al Señor. Pues eso les va a demandar a ustedes. Esto le demanda a ustedes, mis hermanos. Y tienen que estar dispuestos a esforzarse con tal de honrar al Señor que murió por ustedes en la cruz, mis hermanos. Nosotros como iglesia
tenemos que dejar de perder el tiempo en cosas que no edifican y disponernos de una vez por todas a servir a nuestro Señor. Finalmente, en este punto te quiero decir, creyente, que no te limites en tu servicio. No te limites, mi hermano. No te limites. No te conformes con una o dos cosas que hagas en la iglesia. Además, no trates de sobresalir cuando sirves. No te creas más que nadie, hermano, cuando trabajes para el Señor. No lo hagas. Sea un siervo inútil y haz lo que tengas que hacer para tu Señor. Hazlo. Y recuerda algo, hermano y hermana amada, que lo que hagas, bueno o malo, pecaminoso o santo, será visto por los demás. Tu lenguaje, si es vulgar, lo escucharemos. Por tus palabras sabremos qué tanto cristianismo hay en esa vida. Si alguien los va a ver ustedes y va a abrir su boca por lo que vieron ustedes, que sea gloria a Dios por esa vida. Yo sé que tienen problemas todos y dificultades, pero hermanos, el Señor está con nosotros. Y no debemos temer a nada. Y aquí, hermanos, quiero decirles algo en este segundo punto de la aplicación. Cristianos chismosos. Cristianos chismosos. El cristiano no es chismoso, hermano. El cristiano no debe ser chismoso. El cristiano, si va a hablar cosas de bendición. El chismoso es como un falso profeta, un falso maestro. Él no va a buscar al hermano Maduro porque el hermano Maduro le va a parar al chismoso. No, 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 no. Deje de hacer eso, que está mal, que esté hablando cosas que no son. Él va a buscar a más debilucho, por decirlo así. Él sabe quién es aquel que le puede escuchar su chisme y su cosa. Es así como hace falso predicador. Busca al que sabe que le va a aceptar su chisme. El creyente no es chismoso, hermanos. El creyente no es malintencionado. El creyente busca hacer el bien. El creyente no busca hacer daño a nadie cuando habla. Y entiendan esto, mis hermanos, para que estén atentos. El chismoso es peligroso. El chismoso es perverso. El chismoso es contencioso. El chismoso es divisor. El chismoso no busca el bien de nadie. Si alguien va a tu casa a echarte chisme, ten presente que ese te quiere hacer mal. No escuches al chismoso, repréndelo. El chismoso causa daño a la iglesia. Y vuelvo y me pregunto, ¿quién es peor? ¿El chismoso o el que escucha al chismoso y le cree? Apártense, mis hermanos, de los chismosos. Si alguna persona aquí llamada creyente es chismoso y ha fomentado chismes en la iglesia o en cualquier otro lugar, espero que te dé vergüenza eso. Espero que te dé vergüenza y te arrepientas. Porque lo que te digo es para hacerte bien. Hermanos, la iglesia debe fomentar continuamente espacios de reunión entre creyentes para servir, no para perder el tiempo, no para ponerse modo social. No, si nos reunimos es para servir. El tiempo es corto y nadie sabe cuándo morirá. Así que aprovechen el tiempo, hermanos. Reúnanse para servir, visitar, evangelizar. Mire cuánta cosa hay. Ayudar, consolar, bendecir, cuánta cosa.
Y vamos a perder el tiempo en reuniones que no edifican. ¿Cuántas cosas, hermanos? Y esto lo necesita la iglesia. Lo necesita la iglesia, hermanos. Que todos los creyentes se levanten como testigos de Cristo en esta sociedad y vayan de casa en casa a servir. Y que nunca nuestras reuniones y nuestro testimonio se limite a un mero asunto social. Dios nos guarde de esto, mis hermanos, y nos ayude a ser testigos fieles. Y finalmente, una palabra muy pequeña para los que no creen. Muy pequeña, mis hermanos. Durante la enseñanza de hoy hablamos de unas viudas maduras, de viudas inmaduras y de aquellas que se apartaron de los caminos del Señor. Estas viudas que se apartaron de los caminos del Señor tomaron la peor decisión de su vida. La peor decisión. Se volvieron atrás. Tomaron la temeraria decisión de irse del lado de Dios y ponerse del lado del diablo y luchar en contra de Dios. Eso es lo que hace a alguien que se aparta de Dios y que es incrédulo. Eso está del lado del diablo luchando en contra de Dios. Esta es una batalla perdida. Esta batalla es perdida. Hermanos y amigos que estás sin Cristo, te voy a decir las credenciales de aquellos que están al lado del diablo luchando en contra de Dios. Es decir, de los incrédulos. Ellos son esclavos del pecado. Todo lo que hacen gira en torno al pecado. Son enemigos de Dios. Te la pasas ofendiendo a Dios. Y te digo que te condenarás si continúas de ese bando. Te condenarás. Y la única solución para que tú salgas de este bando es que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias en esta hora. Queremos rogar para que nos sigas ayudando, Señor. Sigue guiando nuestros pasos. Somos débiles, somos carne. Y no hay manera de que nuestras fuerzas alcancemos nada que te honre. Por eso queremos rogarte, al ver el testimonio de estas viudas mayores, queremos, Señor, imitar esta conducta como iglesia. Y también alejarnos de toda conducta mala, como la que podían caer aquellas viudas jóvenes que hacían el voto y después se echaban para atrás. Te ruego para que nos ayude, Señor, a hacer tu voluntad hoy y siempre. Gracias por todo, mi Señor. Que nos vayamos de este lugar a meditar en tu palabra, siendo así personas que se glorifican en todo tiempo. Que la gloria siempre sea para ti, Dios de los cielos. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos.